Bueno, ¿qué tal? Hoy hablamos en ETV Hoy de energía. ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta semana? Pues porque en el BEC de Baracaldo se celebra esta semana la Bilbao Marine Energy Week, que es un importante evento europeo sobre energía marina que nos sirve de acicate para ir ahondando en los retos energéticos que tenemos en Euskadi a día de hoy. Actualmente Euskadi es uno de los polos de investigación mundiales de esta energía marina, energía obtenida de las olas, de las mareas. Esta es una de las fuentes de energía renovable por las que se apuesta, mientras que a duras penas intentamos despegarnos de energías fósiles como el petróleo o el gas. Y hoy, para hablar de todo esto, está con nosotros Eduardo Urturi, que es coordinador de generación eléctrica de la cooperativa Goiener, que va a empezar en breve a comercializar energía proveniente de fuentes renovables. Aquí está con nosotros Egunon, Eduardo. Egunon, bye. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, llevas casi toda la carrera profesional trabajando en renovables. ¿Ha llegado ya la hora de dar el salto definitivo a las renovables? Porque ¿hasta cuándo tenemos petróleo o gas? Pues la verdad es que eso no lo sabe nadie. De hecho, se lleva diciendo pues, los últimos 10 años que el petróleo se va a acabar. Lo que está claro es que ya hemos llegado a un tope de obtención de petróleo y que además se ha incorporado pues, dos países muy importantes, además de otros, pero China e India, que están demandando muchísima energía, con lo cual pues estamos ya en el máximo petróleo producido y, sin embargo, tenemos que suministrar pues, prácticamente al doble de lo que suministrábamos antes, con lo cual, pues sí o sí, el petróleo va a seguir subiendo. Se nos están agotando estas fuentes de energía fósil, pero las emisiones de CO2, ¿hasta cuándo puede soportar nuestro planeta tanta emisión? Bueno, ya parece que está claro que no puede soportar más emisiones, o sea que hemos llegado al límite de lo ambientalmente viable. Entonces, lo que hay que hacer es, de alguna forma, globalmente, reducir las emisiones. Los países que se han recientemente incorporado al desarrollo industrial, pues dicen que, bueno, que los que venimos de hace tiempo en este desarrollo hemos consumido mucho carbono y hemos creado mucho CO2. Ellos necesitan ese consumo para tener energía y procurar desarrollarse industrialmente, con lo cual pues el reparto mundial que se ha hecho de alguna forma es que los países desarrollados, reduzcamos notablemente nuestra aportación de CO2 para que estos puedan seguir aumentando su aportación de CO2 y, digamos, el equilibrio se siga manteniendo. Es una discusión política compleja, pero bueno, parece que es la única solución. Ya, pero que nosotros reduzcamos el CO2 cuando ellos, es que imagínate, cuando todos los chinos o cada chino tenga un coche, apaga y vámonos, ¿no? Evidentemente. Un coche que vaya con petróleo. Evidentemente, la situación es muy difícil. Lo que hay que hacer es tratar en los organismos mundiales, sea en la ONU o sus derivadas, pues tratar de llegar a un compromiso para que este equilibrio no se rompa. Y, digamos, como todo, pues si hoy no se llega, pues según se vayan produciendo más problemas, pues habrá más presión y de alguna forma antes o después llegaremos a algo, pero puede que lo hagamos demasiado tarde. Por eso es importante la decisión de la Unión Europea, que es prácticamente la única que ha decidido reducir sus emisiones de CO2. Estados Unidos no lo ha decidido, Rusia tampoco lo ha decidido y los otros, los en vías de desarrollo, pues dicen que ellos necesitan producir CO2. Bueno, aquí en Europa entonces estamos trabajando en fuentes de energía renovable. La energía marina, puesto que se está hablando tanto esta semana en el BEC, ¿es un recurso con posibilidades? La energía marina es un recurso con muchísimas posibilidades. Diría yo que hoy en lo que se ve es el recurso con más posibilidades. El problema es que no sabemos obtenerla a un precio rentable todavía. Bueno, entonces cuando se abarate este precio, que es el precio, porque lo que sale muy caro a día de hoy es poder traer esa energía que se ha sacado desde el mar, poder traerla a la tierra. El día que se abaraten los costes, esto puede ser un filón, ¿no? Evidentemente, no solo es el traerla, tampoco están totalmente desarrollados los diversos ingenios para aprovechar las corrientes marinas o para aprovechar las mareas o para aprovechar las olas. Están en desarrollo todos. Pero bueno, eso más o menos funciona. Lo que no está muy claro todavía cómo funciona, es lo que muy bien has dicho, es el sacar esa energía de una forma, digamos, sostenible y continuada desde el mar sin que haya problemas. Pero el día que esto sea rentable, ahí empezará la pelea de las empresas, ¿o ya están peleando las empresas por esta energía? Ya están, lógicamente todas las empresas. De hecho, la última empresa que trabajé yo antes de jubilarme estaba muy involucrada en ese tema. ¿Cuál era? Ingeteam.
Y yo participé, fui del Comité de Desarrollo de Energías Marinas durante tiempo, del Comité del Clúster de Energía del País Vasco. Entonces ahí, pues bueno, el asunto quedó razonablemente o meridianamente claro, que las apuestas son tan exigentes en medios financieros y en tiempo, que esas apuestas solo las pueden acometer grandes empresas, pues del estilo de las compañías generadoras y distribuidoras de electricidad del mundo, o las grandes empresas eléctricas, como pueden ser General Electric, Siemens, este tipo de conglomerados importantes. O sea que al final parece que por mucha renovable que haya, bueno, ahora vamos a hablar de vuestro proyecto, de vuestra cooperativa Goyener, pero en general, o sea, siempre se tiende a especular con la energía, ¿no?, a que quede en manos de unos pocos. Bueno, esa es una tendencia que no tiene por qué ser natural. De hecho, la evolución de la energía eléctrica originalmente nació pues como pequeñas producciones de energía en pueblos, es decir, que había ayuntamientos, había empresas que desarrollaban sus sistemas de generación, concretamente en el País Vasco todavía existen en Oñate y en Tolosa unas instalaciones eléctricas, tanto de generación como de distribución, propiedades de los ayuntamientos, y en diversos lugares de España. Eso nació así, cada uno fue arreglándose su problema. Lo que pasa es que poco a poco eso se fue concentrando y hoy estamos en la situación de que la generación y distribución de energía eléctrica está concentrada pues en muy pocas manos. El nacimiento de Goyener va un poco a tratar de decir, señores, que esto no tiene por qué ser así, esto ha sido así, pero nosotros creemos, si empoderamos de alguna forma a la gente que puede generar parte de su energía eléctrica y conocer cuánto cuesta, haremos dos cosas, les ayudaremos, o sea, quedará claro que no es una cosa tan barata que se pueda tirar, porque además se contamina con CO2, y será bueno para controlar, para que sepamos lo que vale un peine, es decir, que sepamos lo que vale nuestra energía y no estemos en manos pues, de regulaciones complejas como la actualmente existente en el Estado español, que hace que el precio de la energía dependa de cosas muy variopintas y no exactamente de cuánto cuesta generarla. Ahora vamos a seguir ahondando en Goyener y en autoproducir la energía, pero primero, el mar, volvemos al mar. ¿El mar podría contribuir a nuestra independencia energética? En principio el mar es una fuente, hoy por hoy, digamos, no utilizable. Tienen que pasar 5 o 10 años hasta que esto funcione, pero indudablemente puede contribuir a que haya más energía. A lo de la independencia ya lo veo un tanto problemático, porque bueno, lo de quién es el mar es una cosa compleja. Y digamos, el reto energético hay que planteárselo como muchos otros retos, más bien a nivel, diría yo, de grandes zonas mundiales o prácticamente a nivel de toda la Tierra. Es decir, hay que asegurarse el suministro energético de una forma razonable, de una forma segura. Pero la independencia pues va a ser una cosa muy difícil. Si se habla de independencia por países o por regiones, va a ser muy difícil. Tendría que ser una cosa más bien por grandes zonas mundiales, léase Europa, léase diversas zonas de Asia, es decir, zonas que geográficamente pues comparten sus recursos y generan lo que cada uno aporta, lo que en su zona hay. Bueno, de momento los estudios se hacen país por país, región por región, en fin. Vamos a hablar de Euskadi, unos datos que publicó en noviembre del año pasado el Eustat y que dejaba muy mal parada a Euskadi en cuanto a dependencia energética, decía que era del 94,1%, una de las más altas de la Unión Europea. Solamente les va peor a Luxemburgo, Chipre y Malta. ¿Tan mal estamos? Bueno, evidentemente la estructura, digamos, energética del País Vasco es muy intensiva en energía. Digamos, hemos tenido una concentración importante de producción de acero, tenemos cementeras, tenemos una industria, toda la industria relacionada con el metal exige una demanda energética muy fuerte. Entonces, pensar que vamos a ser independientes energéticamente es totalmente imposible. Es decir, podemos de alguna forma importar un recurso u otro recurso, pero tenemos un consumo energético, sobre todo en nuestra industria, altísimo. Y eso
pues lo lógico es que siga, porque la única solución para mantener nuestro actual nivel de vida y, en su caso, mejorarnos, pasa por impulsar y desarrollar la industria. Y hay industrias muy poco demandantes de energía, pero hay algunas otras industrias demandantes de energía y hay que tener de todas. Y hay que tener de todas, pero ¿se está apostando lo suficiente por las renovables en Euskadi? ¿Qué le parece el plan estratégico sobre energía del gobierno vasco? Bueno, no ya tanto a nivel de Goiener, que ese es un tema que de alguna forma no hemos tratado en Goiener, pero sí que yo lo he hablado con algunos de los socios y con alguna otra gente que está en el sector energético. Y mi opinión es que la apuesta por hacer la transición desde carbón y petróleo a renovables en base a un tiempo de gas, que la apuesta, digamos así, en principio es muy lógica. Sin embargo, se está haciendo demasiado hincapié se están empleando demasiados recursos en fomentar el gas. Y se está dejando, lógicamente, como los recursos son limitados, donde se emplea demasiado, pues en otros sitios se emplea de menos. Y concretamente en el desarrollo de las renovables, yo creo que el gobierno vasco podría hacer mucho más que lo que actualmente está haciendo, aunque es un tema regulado dentro del Estado español. Pero bueno, casi todo, si se quiere, se puede. Lo que hace falta es querer y empezar a empujar. Es un poco lo que estamos tratando de hacer en Goiener. Bueno, la verdad es que en este momento nos gustaría contar con la opinión del gobierno vasco, de algún representante del gobierno vasco. Hemos acudido a ellos, pero no han querido estar en este programa. Por tanto, bueno, pues no tenemos debate en esta materia. O sea que seguimos hablando con Eduardo Urturi sobre la apuesta energética del gobierno vasco por el gas. Aquí, dentro de esto, también estaría el fracking, claro. Evidentemente, el fracking es un nuevo tipo de gas que, cuando el precio de la energía ha llegado a un cierto nivel, ha llegado a tener el coste que actualmente tiene, pues ya sacar gas, que estaba muy complicado de sacar y era muy caro, pues está empezando a ser menos caro. El fracking, como en diversos medios de comunicación ha aparecido, es una energía recientemente, un sistema de obtener gas recientemente desarrollado, fundamentalmente en zonas de Estados Unidos con una bajísima densidad de población, que además ha tenido problemas que, lógicamente, pues como las empresas que lo han desarrollado son importantes multinacionales, pues han procurado que estos problemas no salgan a la luz pública, para, de alguna forma, por poder seguir utilizando sus medios para producir este gas. Bien, hay una cierta nebulosa interesada por los productores del gas en que no se conozcan los problemas. Pero desde Goiener, en principio, lo que somos es una empresa que lo que intenta es impulsar el desarrollo de las energías renovables. Con lo cual, el fracking pues no es una energía renovable, es más, es una energía no renovable y con bastantes problemas, digamos, de contaminación general para su obtención. Y no solo de contaminación general, sino de destrucción del medio ambiente en los entornos en los que se hacen los pozos. Con lo cual, en Goiener no es ese nuestro objetivo, más bien estamos impulsando una línea que iría en menoscabo del fracking. Y mi opinión personal es que el fracking todavía está muy poco desarrollado, ha creado muchos problemas en bastantes países de Europa, y la propia Comisión Europea ha dicho, bueno, nosotros nos vamos a pronunciar, cada uno que haga lo que quiera, pero varios países europeos dicen, preferimos esperar, aunque sabemos que tenemos depósitos de fracking, hasta que esto se asiente y se aclare si son mayores los perjuicios que produce que los beneficios que obtiene, pues no vamos a desarrollarlo. En Euskadi, bueno, teníamos las investigaciones que se hicieron en la Llanada Alavesa, pues para ver si había petróleo. Ahí se descubrió que sí que había rocas susceptibles de contener este gas, y se sigue de alguna forma la exploración para ver la viabilidad económica de obtener este gas. Nosotros, en principio, nuestra opinión sería que esto no debería hacerse, que debería esperarse, porque cada vez que se gasta dinero en algún sitio, pues al final hay más fuerzas que impulsan que el retorno de ese dinero se asegure sí o sí.
Entonces preferimos no iniciar la apuesta, es decir, no voy a apostar ahora 1.000 duros para ver luego si tengo que apostar 50.000 y para ver luego si tengo que apostar 500.000. Espera, vamos a dejar que el tema se calme y no estar ya que estamos con medio brazo metido en el asunto. Bueno, ustedes como Goiener es una cooperativa. ¿Qué es Goiener? Goiener nace de una visión compartida pues, de bastante gente que nos estábamos moviendo en el entorno de las renovables. Y tras comentar ampliamente pues, que, digamos, parece que el desarrollo en las renovables no se está impulsando con la fuerza y con el interés que hacía falta, pues decidimos dejar de hablar, o digamos, no solo hablar, sino empezar a crear un instrumento que demostrase que la utilización de las renovables puede ser mucho más amplia que la que actualmente se está haciendo. Y para ello creamos una cooperativa entre 30 personas en septiembre del año pasado en Guipúzcoa, en Usurbil. Empezamos a reunirnos y allí creamos una cooperativa en la Escuela de FP de Usurbil con la ayuda de una sociedad de desarrollo guipuzcoana, Goieki. Y van a empezar a comercializar en breve energía proveniente de renovables. Exactamente. El sistema español de regulación del sistema eléctrico, porque es un sistema regulado, establece en principio tres actores o 4 actores dentro del sector eléctrico. Los generadores, de alguna forma la red de alta tensión, que está, digamos, aunque está en bolsa, está controlada por el gobierno. Luego los distribuidores, que son los propietarios de las redes, y luego los comercializadores. Entonces, nosotros como comercializadores vamos a comprar energía renovable y la vamos a distribuir a nuestros socios. ¿Renovable que se produce aquí en Euskadi? Renovable que se produce, no hay forma de discriminar, porque todos los productores, sean de renovables o no renovables, tienen que poner sus renovables en un fondo común, digamos, y los que compramos de ese fondo común. Lo que pasa es que compramos con certificado de renovables emitido por la Comisión Nacional de Electricidad. ¿Y a qué precio van a vender la energía? Vamos a vender a un precio muy similar, prácticamente el mismo, al que actualmente se está vendiendo. De hecho, está regulado el precio de la electricidad a bajo consumidor, que es la tarifa de último recurso. Nosotros vamos a vender a ese precio, pero con un pequeño matiz. Vamos a tratar de priorizar que se consuma poca electricidad. O sea, el precio de la electricidad, entre otras cosas, tiene 2 partes. Una, por cuánta potencia contratas, y otra, por cuánta energía consumes. Nosotros, de alguna forma, vamos a bajar el precio de esa parte de cuánta energía contratas y subir el precio de cuánta energía consumes, para que al final te salga lo mismo, pero al que haga esfuerzos de ahorro de energía, que le cueste menos. ¿Por qué la energía es cada vez más cara? La energía fundamentalmente proviene ahora en el mundo de renovables o de no renovables. Sí, nuestra factura eléctrica, quería decir. Eso. Nuestra factura eléctrica, eso es el sistema de fijación de precios del gobierno español, o del gobierno, sí, en el que estamos nosotros, es un sistema complejísimo que en el primer gobierno de Aznar hizo además un sistema de pago por el cual no les pagaba a las compañías eléctricas. Al ser regulado el precio, el gobierno define cuál es el precio, por lo menos en buena parte. Entonces les dijo a las compañías eléctricas: no os voy a pagar todo lo que está subiendo porque no tengo dinero, sino que vamos a hacer una deuda. Eso ha desmadrado el sistema y lo ha complicado terriblemente, y luego se ha tratado de arreglar con diversos parches. Al final tenemos un sistema de parches y parches y parches, que lo que habría que hacer es crear una nueva ley de regulación del sistema eléctrico, o dejarlo libre, no sé, pero lo que está claro es que la situación actual no funciona. ¿Y por qué es caro? Pues básicamente porque sube el precio de los combustibles fósiles, que son el gran componente de nuestro costo. O sea que si ustedes promueven la democratización energética, ¿en algún momento su factura podría ser más barata? ¿O? Esa es un poco nuestra apuesta. A corto plazo es tratar de ir influyendo en base a realidades, no ya en base a discursos, en el cambio de concienciación social. Decir: señores, la energía es un bien que está ahí, es un bien que no puede ser derrochado y es un bien que puede ser generado en muchísimos sitios, además de en las grandes centrales que se genera hoy. Pero como nuestro coste, al ser de renovable, va a estar basado
en la primera inversión que tengamos que hacer en temas eólicos o en temas fotovoltaicos o en temas de biomasa, etcétera. Y ese es un coste que no tiene por qué aumentar, y el recurso consumido, es decir, el aire, el viento, etcétera, tampoco va a aumentar. No vamos a seguir la curva de aumento de precio de los fósiles. Vamos a mantenernos en este precio actual. Y lo que promueven precisamente es que, que sus clientes sean los propios generadores de electricidad. O sea, que sean autosuficientes. Exactamente. Bueno, autosuficientes en la medida de lo posible. La electricidad... Porque no se puede ser totalmente autosuficiente en un hogar. La electricidad tiene una, digamos, característica física que según la produces la tienes que consumir en tiempo real. Entonces, el ser autosuficiente pues exigiría una instalación de acumulación, que lo que hace es complicar y, digamos... encarecer también. Encarecer y hacer menos sostenible, porque las baterías son poco sostenibles. Entonces, el sistema lógico que se está utilizando en Inglaterra, se está utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en muchos sitios, y no sé por qué no se está utilizando en España. Hace 3 años dijeron que tenía que ponerse la ley, y seguimos esperando el sistema de balance neto. Es decir, lo lógico es yo produzco cuando tengo recursos, sea cuando tengo sol o cuando tengo viento, y lo vuelco a la red. Y la red hace, de alguna forma, de acumulador. O sea, yo produzco y si me sobra lo echo y si me falta lo cojo. Y luego a fin de año hacemos la cuenta, cuánto he metido yo en la red y cuánto he sacado. Y eso es lo que le debo al señor que me trae la electricidad. O eso es lo que me debe si he producido biomasa. Ese sería un poco nuestro esquema, tanto en casas como en polideportivos, como en pequeñas empresas, en sitios donde haya recurso. Una persona que tenga, por ejemplo, una placa solar en su casa, ¿les puede vender energía a ustedes? En principio, sí. Lo que pasa es que como es tan poquita, al final las cintas valen más que el manto. Sí, todo el procedimiento. Pero necesitaría más, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestro esquema, de hecho, yo estoy en un grupo que se llama Butroy en Transición, en Munguía, que estamos intentando impulsar pues, una economía local basada en producción de equipos ecológicos, de productos ecológicos, etcétera, en la que también contamos con temas energéticos. Y estamos hablando y tratando de recuperar hidráulicamente a algún molino de los que en su momento suministraban, concretamente uno, el de Torrevillera, que está pegado a la Casa de Cultura, y hay un consumo que entre lo que produzca el molino y Torrevillera, pues se puede, digamos, intentar aprovechar esa energía. También estamos pensando poner una mini eólica en la planta de tratamiento de aguas. Hemos hecho ya algunos análisis, parece que hay recursos suficientes, y la idea de Goyener es tratar de invertir en esos proyectos, es decir, en esos proyectos cada uno posiblemente será una pequeña sociedad que genera y vende su electricidad, la utiliza él propiamente y vende su electricidad en su caso. Si le sobra, la puede vender a Goyener y Goyener la comercializa. Pero ¿por qué es, por ejemplo, hay gente cuando se coloca una placa solar en su casa, ¿no? Es tan cara, dicen, que están planteando en ir a comprársela a África? ¿Por qué resulta al final, si estamos haciendo una apuesta por las renovables, por qué resulta tan caro colocarse, todos los aparatos que sean necesarios? Bueno, el problema es que una placa solar, lo solar exige bastante superficie y depende de la radiación solar. Y Euskadi no es el mejor sitio para tener radiación solar. Entonces, cada elemento, cada sistema de generación tiene sus zonas más adecuadas. Concretamente en España, pues prácticamente todas las plantas solares, sean fotovoltaicas o sean térmicas, que es las otras más grandes que hay desarrolladas, pues se están instalando en la zona muy soleada de España, léase Extremadura, Andalucía. En cuanto yo en Euskadi más recomendaría, es más económico la mini eólica si se tiene viento. Y luego está por ahí la biomasa, que hubo una gran apuesta por ella, pero de alguna forma se ha ido parando. Entonces es uno de los campos en que en Goyener también estamos considerando. De hecho, tenemos un día de estos una visita al Ayuntamiento de Vera, en Guipúzcoa, donde están pensando instalar unas 5 calderas de pellets. No de pellets, de biomasa, supongo que van a ser de chips. De pellets yo he instalado este año una en mi casa para la calefacción, digamos, de la casa, en base a calentar agua, y estoy totalmente convencido. Hoy ya sale del orden de un 70% de otro tipo del consumo eléctrico, del consumo de gasoil o de gas,
y va a seguir siendo mucho más barato, porque el de gasoil y de gas va a seguir subiendo. Pero ustedes, dentro de las propuestas que hacen, ¿no? Para que, bueno, no se puede ser totalmente autónomo o independiente energéticamente, pero ¿a quién se dirigen? ¿Quiénes pueden ser sus clientes? O sea, bueno, cliente para recibir energía, cualquiera, ¿no? Me está diciendo. Bueno, digamos que tratamos de... Goyener es una cooperativa de consumo y de trabajo, es decir, habrá socios en el futuro, porque todavía los que estamos trabajando de forma altruista, pero la idea es evolucionar hacia el futuro, que hay algunas personas que trabajen en Goyener, tanto en el tema de la comercialización como el tema de aconsejar a la gente en qué tipo de sistema de generación energética puede hacer en su zona y invertir en ese proyecto de generación. Ese sería el... Pero yendo a la pregunta, para ser, digamos, consumir energía renovable de la que vende Goyener, hay que hacerse socio de la cooperativa, que es muy fácil, se entra en la web y con 4 datos se rellena uno y se hace socio. Entonces, ese socio... Hay que pagar 100 euros. Ese socio puede consumir la electricidad o no. Puede simplemente ser socio porque confía y le gusta la ideología y quiere impulsar el desarrollo de las renovables, si es que él no tiene un contrato de suministro de energía, o por lo que fuera, no le interesa, o es una empresa grande, que lógicamente actualmente Goyener solo va a vender a gente de pequeño consumo, de 10-15 kilovatios para abajo. Porque las grandes, digamos, hay que mantener, como decía antes, la exactitud entre lo que se genera y lo que se consume. Entonces Goyener tiene que comprar exactamente lo que va a vender. Y si se pasa, pues tiene que pagar unas penalidades. Y si no llega, también hay que pagar unas penalidades. Entonces la idea es tener muchos clientes que, por la ley de grandes números, se equilibren. Si metemos de repente uno que consume como 3.000, pues ese, si un día deja de consumir, nos hunde la previsión. Entonces tenemos que vamos a empezar por la línea del consumidor de pequeña energía, aunque tenemos socios, empresas, pues que están interesadas, la propia Goyeki y algunas otras empresas con las que estamos hablando para que sean socios también. Y los productores, sus productores de energía, entonces, ¿quiénes pueden ser? ¿Viviendas unifamiliares? Porque en un bloque de viviendas sería difícil colocar... Bueno, depende de dónde esté el bloque de viviendas. En un bloque de viviendas en medio de una ciudad va a ser difícil. Pero en un bloque de viviendas, pues en un pueblo como Munguía, por ejemplo, si ese bloque está en una zona que pega el viento, pues no hay ningún problema. ¿Y que están pensando prácticamente en eólicas? No, estamos planteando fundamentalmente eólicas, pero también estamos pensando en fotovoltaicas, depende de cómo sea el recurso, o también de alguna forma estamos considerando la generación de gas para luego con células de gas, pues transformarlo en electricidad. Digamos, el planteamiento es bastante amplio. Lo que pasa es que lo que inicialmente estamos pensando básicamente es en mini hidráulica y mini eólica, que son los 2 o 3 proyectos con los que estamos ahora tratando de viabilizarlos. Hemos llegado al tope de instalación de parques eólicos, porque por las exigencias medioambientales, esto ya fuera de Goyener, parece que como que se ha frenado un poco, ¿no? Bueno, al final es que no puede ser sopas y sorber. Si queremos tener energía renovable, tenemos que ponerla en algún sitio. Y todo el mundo, de hecho, concretamente, volviendo a lo que conozco más de cerca, como es la zona del Mungialde, pues en el Jata habían pensados unos cuantos miniólicos. Hubo una oposición terrible. No queremos los miniólicos en el Jata, no, que se pongan en Álava, que se pongan en donde sea. Es decir, tenemos que tener un cierto compromiso personal, es decir, ¿queremos renovables? Pues en algún sitio las tendremos que poner, y lo lógico es ponerlas donde haya recurso. De todas formas, el planteamiento de Goyener no va en esa línea de grandes parques. Digamos, nosotros vamos a fomentar la energía distribuida, considerando, pues eso, que tiene su parte, que lógicamente no cubrirá el 100% de las necesidades energéticas, porque hay grandes demandadores que con eso no les va a llegar, pero sí, sin embargo, que va a hacer que el consumo, diría yo, de pequeñas empresas, ciudadanos en sus casas, oficinas, ayuntamientos, etcétera, pues sí pueda ser. Y ese consumo es muy importante, ese consumo es del orden del 30-40%, o sea, es un consumo importante. Uno de los grandes retos a día de hoy también es hacer la transición del coche que funciona con petróleo a eléctrico, o, bueno, ¿en qué punto estamos? Bueno, para ir cerrando la entrevista. ahí, pues como siempre,
los lobbies del petróleo, por mucho que digan, no están nada interesados en ese tema, porque se les quita una gran parte de mercado. Yo creo que ese es el futuro más lógico del transporte del coche individual, como lo entendemos, o también del transporte público, porque es muchísimo más eficiente. ¿Cuál? El eléctrico. Pero para la electricidad también necesitaríamos ¿qué tipo de energía? Producirla de alguna manera, pero esa sí se puede producir distribuida, porque en los 10.000 sitios que uno va a cargar su coche, concretamente en las gasolineras, pues en las gasolineras son unos sitios muy buenos para poner un montón de placas y un montón de mini eólicas o algo de biomasa. En cualquier caso, o sea, cada vez estamos dependiendo más del enchufe. ¿Tendríamos que hacer una reflexión para ir a un menor consumo? Evidentemente, esa es una de las primeras máximas de la sostenibilidad. Lo mejor es que se consuma poco y eso es lo más barato. Bueno, ya ven que tenemos muchísimos retos, pero bueno, unas cuantas pistas ya nos ha estado dando Eduardo Urturi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Y suerte con Goyener. Bueno, pues aquí les dejamos con todas estas reflexiones y los grandes retos energéticos que tenemos por delante. Esperamos que hayan disfrutado. Viarte.